el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, por lo que nos das. Bendícelo, Señor, bendice lo que vamos a hablar. Te pido que tú abras nuestras mentes para comprender mejor tu palabra, para ver cómo tú haces las cosas. Gracias, Padre, por ello. Bendito seas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Trabaja con nosotros en este momento. Trabaja con nuestra mente, nuestro cerebro. Trabaja con nuestras emociones, nuestro corazón, Señor. Y haz de nosotros, Señor, unas nuevas criaturas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hace 2 semanas creo que hablamos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Qué bien. ¿Recuerdan cuándo empezó la promesa de Pentecostés? ¿Con quién? ¿Cuándo se cumple la promesa? En Pentecostés, Pedro habló. ¿Saben lo que es Pentecostés? ¿No? Todos ya lo sabemos. Derramamiento del Espíritu Santo a todos los que estaban reunidos orando. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todos los judíos que habían ahí se daban cuenta de que cómo era posible que estén hablando en otras lenguas. Ese era el don del Espíritu Santo. Y Pedro se levantó y se convirtieron 3.000. ¿Por qué? Por la palabra de Pedro. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y él dijo, aquí se ha cumplido la profecía de Joel. Y la profecía de Joel no comienza en Joel. La profecía comenzaba en... Nadie se acuerda. Moisés. El arte de Moisés. Por eso el momento que Dios le dice a Moisés, 70 personas, ponlas ahí, busca 70 personas que sean ancianos ahí, que a ellos les voy a poner de tu espíritu. Ahí comienza la profecía de Joel. Joel la vuelve a decir y después viene el derramar del Espíritu Santo. Y ahora hoy día vamos a tocar la segunda parte del Espíritu Santo. Me encanta. Somos pentecostales y me encanta el Espíritu Santo, pero cada vez que lo entiendes más te va a gustar. O sea, el poder que tiene Dios, el control que tiene, la forma como va trabajando en todo el libro de los Hechos. ¿Sabes que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas? Un griego, se supone que es griego. Era médico y se supone que era médico. Era amigo de Pablo. Y es la continuación del Evangelio de Lucas. Es la misma continuación del Evangelio de Lucas. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos teólogos dicen que debería ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es interesante. Nos cuenta toda la historia de cómo comenzó a moverse toda la iglesia y cómo el Espíritu Santo, después de que comenzó con el derramar que esperaba, comenzó a abrir campo a todo el mundo. Y gracias al poder del Espíritu Santo, hoy estamos nosotros aquí, entendiendo el Evangelio, entendiendo la palabra. Antes escuché a Pepe que decía, bueno, no me acuerdo cómo lo decía, pero ¿sabes cómo aumenta nuestra fe, Dios? ¿Sabes cómo aumenta nuestra fe? Mi fe aumenta cuando voy viendo los hechos que han habido en la Biblia. Yo hoy día quiero que abras bien los oídos. Esta mañana le preguntaba a la pastora, porque yo tengo una mente muy rápida, se me van todas las cosas. Aprende y se va. Le decía, me acuerdo el concepto, pero no me acuerdo las cifras exactas, sobre todo en cifras. Le decía, ¿te acuerdas cuando estudiamos? Bueno, no le dije exactamente así, sino que le dije directamente, ¿cómo era lo de la Biblia? Porque ya daba esa clase, y creo que muchos han pasado la clase de... ¿Cómo se llama la clase? El preencuentro 1, 2, el 2 creo que era, que habla de la Biblia. Y nos habla de cómo la Biblia fue escrita en diversidad de idiomas, en un periodo de 1600 años, ¿no? Más o menos 1600, de diferentes autores, hay 60 o 40, más de 40 autores diferentes,
de clases sociales diferentes, pero toda la palabra coordina de una manera tal que es impresionante verlo. Y hoy día quiero que veas lo que el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, no la fuerza de Dios, no solamente la fuerza que pensamos, sino Dios mismo comienza a obrar en la iglesia. Y cuando lo vas viendo que está obrando en tu vida. Y eso es lo que quiero que veamos. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ahí empiezan las cosas. Acuérdate de lo que dijimos la vez pasada, pero ahora hay un mandamiento. Jesús está por partir. Está partiendo. ¿Eh? Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante, porque Jerusalén estaba en el sur. Si podríamos poner un mapa bíblico, veríamos cómo Jerusalén estaba en el sur, Samaria estaba al norte, Jerusalén estaba dentro de Judea, y todo lo demás está fuera. ¿Y qué es lo que nos quiere decir eso? Tenlo en cuenta. Jerusalén, el centro de atención. Judea, Jerusalén está dentro de Judea. Samaria, al norte, y todo el resto de la tierra. Y todo el libro de Hechos nos cuenta cómo el Espíritu Santo va moviéndose y comienza primeramente con los que están en Jerusalén. Dice el capítulo 7 de Hechos. Va a hacer un bosquejo. Voy a hacer un bosquejo largo, ojalá que sea corto, pero un bosquejo entero del libro de los Hechos, para que cuando lo leas y cuando leamos las demás epístolas de Pablo, vayamos entendiendo por qué son las cosas. No abramos la Biblia y digamos, ¿qué dice este versículo? Sino vayamos entendiendo por qué se va haciendo cada cosa. Capítulo 7 de Hechos. Capítulo 7, versículo 58. Esteban está siendo apedreado. ¿Sabes quién es Esteban? Un discípulo más. Y Esteban es apedreado, es el primer mártir que tenemos en el libro de los Hechos. Antes de eso, te recuerdo, capítulo 2, el Pentecostés. Cayó sobre toda la iglesia, 3,000 personas se convirtieron en Jerusalén. Esas personas aceptaron al Señor, se bautizaron. Comenzó la iglesia con los apóstoles ahí y buscaron otro apóstol. Y el Espíritu Santo dio por Matatías. Lo nombraron a él. El Espíritu Santo comenzó a obrar en la iglesia de Jerusalén. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar, a salir. Fue un gran predicador. Y de repente lo cogieron y lo van a apedrear. Y entonces en el versículo 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo apedrearon. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. O sea, imagínate una turba de esas, ¿no? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. Ese nombre es muy importante para nosotros.
Todos los jóvenes fueron y le pusieron a sus pies. Cuando estaban matando a Esteban, a los pies de Saulo. Saulo, que luego será el apóstol Pablo. El mismo Saulo que vemos aquí es el apóstol Pablo, que después se convierte. Saulo era un fariseo, y Saulo en este momento está persiguiendo a la iglesia. Él no está contento con lo que hay. Hay que ir contra ellos. Una vez les dije, Saulo, la semana pasada, Saulo era como el Hitler de la época. ¿Por qué? Porque iba contra la iglesia y estaba aniquilándolos, matándolos. Esteban es el primero. No iba solamente a llevarlos presos, sino a juzgarlos y a ejecutarlos. Ese era Pablo, el Saulo, el apóstol. Él iba contra la iglesia. Comienza una persecución. Y entonces, vamos al capítulo 8, y van a ver por qué comienza la persecución. Y dice, y Saulo, capítulo 8, versículo 1, dale ahí abajo, y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Aleluya eso. Me seréis testigos en Judea, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasa? La iglesia se convierte, hay un derramar del Espíritu Santo. Todos los que están ahí en Pentecostés comienzan a predicar y hablar, hay un poder tremendo. Se levanta uno con celo del Señor, un fariseo como Saulo, y comienza a ejecutar, y tiene órdenes de ejecutar a todos los cristianos, a los nuevos que han venido a ser cristianos. Este nuevo mover que hay del Espíritu, que era el Espíritu Santo. Y se convierten en Jerusalén. Pero dice que en el momento que se comienza con Esteban, comienza una persecución tremenda a la iglesia. Y Saulo consiente de eso. Y Lucas lo pone aquí. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Se cumple la palabra de Dios. Les seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es importante, porque acá hay un punto donde no hemos terminado de leer. Dice que fueron esparcidos todos, toda la iglesia, salvo los apóstoles. Los apóstoles no fueron echados. En Jerusalén se quedan los apóstoles, pero todos los demás convertidos tienen que escapar. ¿A que no te parece algo? ¿Has visto el mover del Espíritu Santo? Me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos. Segunda cosa, son perseguidos. Son perseguidos. El Espíritu Santo hace que haya una persecución tremenda. Ellos están con poder y son echados fuera de Jerusalén, toda la iglesia, salvo los apóstoles, los únicos que se quedan. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que habían estado con Jesús. ¿De acuerdo? Los 12 apóstoles, los que nombró apóstoles él. Estos se quedan en Jerusalén. Todos los demás se fueron. Hubo persecución. Imagínate que haya un derramar del Espíritu Santo. Y el Señor diga, me vais a ser testigos aquí en Parla, luego en Madrid, en España y todo el mundo. Gritamos, qué alegría, Señor, danos ese gozo, danos lo que tú tienes. El Espíritu Santo sabe por qué hace. Vamos a tener un avivamiento tremendo. Y de repente se levanta un Hitler y comienza a perseguirnos. Y en todas las iglesias
De Parga se quedan solamente los pastores. Todos los demás son diezmados. Se van. Eso es lo que pasó. Lo está poniendo ahí. Salvo los apóstoles. Los líderes. Ya estaban organizando las iglesias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que después de esto vemos cómo la expansión, cómo lo que se mueve es la expansión de la iglesia en un periodo de persecución. Dios hace que sean perseguidos, que salgan fuera. No estaba siendo perseguida la iglesia por el Imperio Romano. No, estaba siendo perseguida por alguien que se llamaba Saulo, que era el que encabezaba esa persecución. Saulo de Tarso, el gran hombre de Dios, que después se llama Pablo, fue el que comenzó a desatar la persecución. Imagínate cómo es. Ahora, el versículo 4, vamos a leer un minuto para que vayamos entendiendo cómo el Espíritu Santo va haciendo las cosas. Dice, pero los que fueron esparcidos, todos los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sabes qué hacían? Salieron esparcidos de Jerusalén y comenzaron a anunciar el Evangelio. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ellos tenían muy claro, la primera iglesia tenía muy claro que de verdad tenían el sacerdocio de Cristo. Tenían muy claro que ellos tenían una misión en la vida. No importaba la persecución. Donde iban, comenzaban a anunciar el Evangelio. Lucas nos pone, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe comienza a predicar a Cristo. ¿En dónde? En Samaria. Ahora, antes de entrar con lo de Samaria, vamos al versículo 9 al 14 del libro de los Hechos. Te he dicho que es un bosquejo, vamos a pasar un poco. Felipe está predicando en Samaria, capítulo 8. Hemos leído capítulo 8, versículo 5. Ahora vamos al 9. Capítulo 8, versículo 9. Felipe está predicando y dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Simón, el mago. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Mira, salen perseguidos de Jerusalén, van a Judea. Felipe se va a Samaria. ¿Te das cuenta cómo es como si fuera una explosión la persecución que hace Dios? Primero el núcleo es Jerusalén, sale a Judea, sale a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y todo lo tenía en control Dios ahí. Ahora, mira lo que pasa en Samaria. Samaria encima de Judea y los samaritanos.
Felipe es enviado a Samaria. Por la persecución escapa y comienza a predicar y con poder. Tanto que se convierte Simón el mago. Imagínate, un mago que engañaba a la gente diciendo tengo el poder de Dios. Sin embargo, cuando llega Felipe, el poder de Felipe es mucho mayor. No es magia, es poder de verdad y la gente comienza a verlo. Y los samaritanos comienzan a convertirse. Y los samaritanos se convierten y se bautizan. Y entre ellos se bautiza Simón, el mismo mago. Eso es poder de Dios. Que después pide dinero, ofrece dinero para tener el mismo poder que tenían los apóstoles. El Señor. Pero, versículo 14 del capítulo 8, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿te acuerdas? No han salido de Jerusalén los apóstoles. La iglesia ha sido esparcida por todo lado. Ha comenzado a salir. Pero los apóstoles se han quedado en Jerusalén. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fueron enviados a Samaria. Ahora, muchas veces nosotros decimos Pedro, o nos han enseñado que Pedro era la cabeza de la iglesia. No, Pedro no fue la cabeza de la iglesia. Aquí los han enviado al apóstol Pedro. ¿Quién era la cabeza de la iglesia en Jerusalén? Jacobo. Santiago, Jacobo. El hermano de Jesús. ¿Te das cuenta? Y lo envía a Pedro, el apóstol Pedro, y a Juan. Y van los dos. Y llegan a Samaria y lo ven. Y les dice ahí, ¿ustedes han sido bautizados? ¿Han oído hablar del Espíritu Santo? No, y nos han dicho que es el Espíritu Santo. Y ellos oran por esta gente que se ha bautizado. Oran y cae sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo saben que cae? Porque comienzan a hablar en otras lenguas. La glosolalia. Entonces, ¿qué hay ahí? Un mini Pentecostés. Lo mismo que pasó con Jerusalén, cuando estaban esperando el derramar del Espíritu Santo y recibiréis poder, ahora está pasando con Samaria. Estos son los primeros convertidos en Samaria. Cuando estas personas creyeron, las noticias volvieron a Jerusalén y una delegación de los apóstoles salió corriendo para ir a ver. Y fueron hasta ahí. Ahora, acuérdate, esto es Samaria, reciben un mini Pentecostés. Vamos al capítulo 10, que algunas veces hemos predicado de Cornelio. ¿Qué pasa ahora con Cornelio? ¿Te das cuenta cómo ha sido? Primero ha habido Jerusalén, han sido esparcidos, Samaria, otro mini Pentecostés, y ahora es la casa de Cornelio. Dice el capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, paremos ahí un momento. Habían algunas clases. Ya te he enseñado cómo la bomba atómica del Espíritu Santo, el Dinamus, cae en Jerusalén, sale a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a ver otra distinción que hay, porque la iglesia comienza a cambiar.
¿Quiénes eran los primeros que estaban en Jerusalén? Libro de los Hechos, capítulo 2. De todo. Vamos a leer. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos, nada más. Y el derramar del Espíritu Santo cae sobre judíos, el pueblo escogido de Dios. Todos los que venían de varios sitios eran judíos, que vivían con otros sitios, pero son judíos. Vienen de un lado, de otro, de Grecia, de todo lado, pero son judíos. Ahora, en ese tiempo, vamos al capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso de Dios, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, había 4 grupos de personas en la iglesia, en ese momento. Unos eran los judíos, el pueblo de Dios. El segundo grupo que hemos visto, los samaritanos. ¿Te acuerdas? Los samaritanos. La iglesia comienza con los judíos que se convierten. Los judíos que había predicado Jesús. Los judíos que estaban unidos, unánimes, esperando la venida del Espíritu Santo. Todos los discípulos que había hecho Jesús, discípulos también de Juan el Bautista, anteriores, que entran a ser parte, pero todos son judíos. Jesús no predicó a ninguno que sea griego, no predicó a ningún otro. Comienza con ellos en Pentecostés. Ahora, ¿quiénes son el siguiente grupo que se convierte? Felipe va, ha escapado, el Espíritu Santo lo manda, y van los samaritanos. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos. Para nada. Vamos a leer Lucas 9. Lucas. Capítulo 9. Y el versículo 51 al 54. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Pum! ¿Por qué? Porque en la aldea de los samaritanos no querían ver a Jesús. Ahora, Juan, capítulo 4, versículo 9. Jesús, acuérdate, Jesús está en un pozo y le pide agua a la samaritana. Y la samaritana le dice: tú siendo judío, mira, leámoslo. El versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber porque soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se trataban. Uno decía: hay que adorar aquí, y el otro en el otro lado. No voy a entrar a eso porque el problema de los samaritanos y los judíos comienza en el libro de Reyes. Desde ahí, de cómo acatar las órdenes de Moisés. Pero no se llevaban los samaritanos con los judíos. Y ahora, imagínate lo que hemos leído en antes.
Llega a Jerusalén una noticia: Felipe ha predicado en Samaria y se está convirtiendo. Y llega Pedro. Llega Pedro y Juan y miran el escenario y ven que son conversos, que han aceptado al Señor Jesús. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero Él está ahí. Pedro dice: ¿qué impide? Cae el Espíritu Santo. ¿Qué impide que yo los bautice? Comienza a orar por ellos y reciben el Espíritu Santo. Rompe los moldes de todos los judíos que estaban por ahí. Primer grupo, los judíos conversos. Segundo grupo, los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, pero ahora el Evangelio ha llegado a ellos. Mira lo que va haciendo el Espíritu Santo. El tercer grupo eran los temerosos de Dios. ¿Sabes quiénes eran los temerosos de Dios? Los temerosos de Dios eran básicamente personas de habla griega, como Cornelio. Ellos eran gentiles que se habían convertido parcialmente al judaísmo. ¿Qué es parcialmente? Tenían que hacer varias cosas. Para volverte judío, tienes primero que acatar todas las enseñanzas de Moisés. Cornelio las acató. Dijo: yo acato, me parece muy bien. ¿Qué dice la palabra, lo que dice la Torá? ¿Qué es lo que decía la ley de Moisés? Pues tienes que hacer así, 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 así. Perfecto. En primer lugar, abrazo toda la enseñanza del pacto de Dios con su pueblo. Muy bien. Segunda cosa, me someto al baño de purificación, porque había que se bautizarse. El bautismo no lo inventa Juan, el bautista. En una clase de teología vimos que el bautismo ya existía. ¿Cuándo es? El baño de purificación que hacían a los que no eran judíos. Por eso, cuando Juan le dice: tenéis que bautizaros, los otros hijos de Abraham nos están llamando a bautizarlos, porque no entendían lo que era el Evangelio. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Ahora, Cornelio se había bautizado, o sea, había sido sumergido, baño de purificación. Pero tenía una tercera cosa: tenía que ser circuncidado. Y es diferente cuando a los judíos se les circuncida cuando son niños. Sí, cuando un niño es circuncidado, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se va a regenerar, o sea, va a sanar eso, el niño no va a sentir mucho dolor y no pasa nada. Pero una persona adulta era muy difícil. ¿Por qué? Hay una página que le dice que tienen que ser circuncidas, están 3 días con fiebre y ahí los atacan. Claro. Porque una persona mayor comienza a entrar en infección. 3 días de fiebre y muchas veces podían partir para el otro lado. Entonces, los griegos, como o gentiles, decían: yo acato todas las normas, pero la de la circuncisión, como ya soy mayor, no la acato. Entonces, ¿qué le llamaban? Temeroso de Dios. Sus hijos, si eran pequeños y los circuncidaban, comenzaban a ser judíos, aceptados en el pueblo. Pero él era temeroso de Dios. Entonces, eso es lo que dice en el capítulo de Hechos, capítulo 10, cuando dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Cuando dice temeroso de Dios, está diciendo: este hombre era gentil, acataba todas las normas del judaísmo, se había hecho el baño de purificación, pero le faltaba circuncidarse. Ahora, cuando tú vas viendo esto en la Biblia, ya te puedes acordar cuando lees las otras cartas, cuando quisieron los judíos volver a hacer circuncidar a los cristianos.
porque hubo problemas, y cómo la iglesia responde. Todo va en acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? El versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué razón? Porque cuando están orando, versículo 44, dice: en verdad no hace acepción de personas. No voy a entrar en la historia de Cornelio porque le hemos predicado y la conocéis. Fue una visión que Dios le da, manda a llamar a tal persona. Pedro está ahí, le enseña el Señor, en la azotea está viendo y le enseña un montón de animales impuros y le dice: maticome. Y dice: no, Señor, ¿por qué? No he entrado nada. Porque lo que yo he llamado puro, tú no lo llames impuro, le dice el Señor. Y él entonces dice que baja de la azotea, vienen a llamarlo y le dicen: Cornelio te está llamando. Cornelio está ahí esperando, es temeroso de Dios. Viene Pedro y pasa esto, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes? Es interesante, porque vas viendo cómo la iglesia comienza con judíos y cae el Espíritu Santo. De repente se acepta, vale, una secta más dentro de los judíos. Hay fariseos, hay saduceos, hay nosotros ya no me acuerdo cómo se llaman, y hay varias sectas. Entre ellas hay unas que son medias terroristas. No pasa nada, mientras sigan la palabra de Moisés, no pasa nada. Jesús nunca contradijo lo que era la Torá, más bien vino a hacerla cumplir, pero aceptaba, al final se podía aceptar que hay algunos de ellos. Ahora, Saulo comienza a perseguir a la iglesia, sale corriendo, los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero de repente los samaritanos, que si no se llevaban, ¿te das cuenta cómo va el Señor aumentando? De repente ya no son los samaritanos, son los temerosos, como Cornelio, que reciben el Espíritu Santo. Y Pedro dice: ¿cómo voy a prohibirles el baño? Se están dando cuenta que la iglesia está abriéndose a todo el mundo, por todo el mundo y a todo el mundo. Hechos 10:34, estábamos ahí. 11:19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Te das cuenta de lo que comenzó el Señor diciendo? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento lo último de la tierra era toda la tierra conocida. Y el Espíritu Santo se derramó en todos los momentos como el primer Pentecostés. Los judíos conocían el Espíritu de Dios. Conocían lo que era el Espíritu de Dios. Lo habían sentido cuando el Espíritu caía parcialmente.
Estuvo sobre Saúl, sobre David, estuvo parcialmente. Estuvo sobre, ¿te acuerdas? Los 70 que se repartió el espíritu de Moisés sobre ellos, el Espíritu Santo. Pero no lo conocían como Espíritu Santo. Hasta que Jesús viene. Y Jesús dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y comienza la iglesia a ser perseguida. Entonces, hay cosas que vas viendo, y vas viendo cómo el círculo se abre a la tierra, pero también se abre de los judíos a los samaritanos, a los temerosos de Dios, a los gentiles, porque llega Chipre, llega todo. Ellos hablaban a los judíos, pero había otros que de ahí salían y corrían y daban el evangelio a personas que no eran judíos, que eran los gentiles, que no tienen nada que ver. Y entonces ahí comienzan los debates, si tienen que después circuncidarse o no, acatar o no. Y ahí se dan cuenta que Dios ha levantado un pueblo y ha vuelto a hacer la profecía que había de Joel distribuida a todo el mundo. Aquí es precioso cómo se ve. A mí me encanta, no sé, pero ahí yo veo cómo el Espíritu Santo va manteniendo control, mantiene la persecución. Y lo mejor de todo es que viene un momento cuando el Hitler que perseguía, en el camino de Damasco se presenta a Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se convierte en apóstol del Señor Jesús. Y es el que lleva más el Evangelio hasta el final de la tierra, porque se le aclaró todo lo que había en el Antiguo Testamento. Era fariseo de fariseos. Pero al final, mira cómo entiende lo que es el Espíritu Santo, y él mismo está yendo y predicando, y está viendo cómo se convierte. Eso es la esencia de nuestro Evangelio. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo transforma. Hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza sentimental. Es una fuerza poderosa que transforma a la persona, que nos transforma completamente, de antes ser unos asesinos a no serlo ahora y ser testigos de Jesús. Es una fuerza que nos trastoca todo y trastoca a la iglesia, y muchas veces persecución, problemas, todo lo que sucede en nuestra vida, Dios está poniendo en control. El Espíritu Santo te está guiando a algo más. Tú imagínate esta gente que era esparcida, que salga y en vez de predicar el Evangelio diga, ay, me convertí a la iglesia evangélica y me fue peor. Eso no es lo que decían. Predicaban con más ahínco a Jesucristo, aunque estaban en persecución y su vida dependía de un hilo, si no escapaban. Ahora tú miras cuando llevan a Pablo para que entre a donde los apóstoles. ¡Ay! A Hitler lo traen. ¿Cómo reaccionar? ¿Te acuerdas? ¿Has leído? Léete el libro de los Hechos para que veas todo lo hermoso que es. Y cómo va. Y cómo el Espíritu Santo va manejando nuestra vida. Va manejando la iglesia. Ahora te das cuenta cuando pedimos avivamiento. Queremos un avivamiento de conversión aquí. Yo quiero que caiga Pentecostés. Y después que nos salgamos todos disparados por un lado a otro para seguir predicando. Amigos. Eso es el libro de los Hechos. Y eso es el avivamiento. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios nos fuerce a predicar su palabra. Porque muy callados estamos. Nos gusta escuchar las prédicas de avivamiento para decir, ¡wow! Lenguas, ¡wow! Sanidades, ¡wow! Milagros, ¡sí, Señor! Y nos reunimos todos en un coliseo, todos cristianos. Pero el libro de los Hechos no dice eso. Dice al revés. Nos persiguen y comienza la persecución y vamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa lo que pase. Eso es el Evangelio. Ahí entiendes por qué Pablo puede ir con la cabeza y decir, no pasa nada, estoy gozoso.
he logrado, he entendido lo que es mi Señor. ¿Para qué nací en la vida? Hermanos, esa es la palabra. Despertar de verdad. Pero como nos hemos acostumbrado a otro tiempo, a otra vida, yo le estoy pidiendo al Señor que haya de verdad un avivamiento. Y se está orando por avivamiento. Pero ve conociendo el carácter de Dios. Tienes que predicar a tiempo y a destiempo. En todo momento. No desmayar. Entender que tú has sido llamado para una misión especial. Y no importa las circunstancias de tu vida. No importa lo que te esté pasando. No importa, porque Dios está en control de ellas. Y muchas veces te está empujando a que tú hables. Porque hay otra persona por ahí que necesita el Evangelio y que se puede convertir. ¿Te das cuenta? Eso es avivamiento. Por eso Pablo, vamos a entender después cuando Pablo dice, si hablan en lenguas, hablen uno o dos, en orden. No todo el mundo a la vez. Si lo hablas en casa, esta edificación. Y comenzamos a entender cómo es el poder del Espíritu Santo, qué es tener los dones del Espíritu Santo, qué es ponerlos al servicio de la iglesia, qué es ordenar todo eso. No es simplemente emocionalismo. Y yo te reto a que le pidas el poder del Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas o no tienes los dones, yo de verdad te reto, ponlos al servicio de la iglesia. Deja que el Espíritu Santo te toque, deja que nos toque como ellos fueron tocados, porque nos hará entender que todas las circunstancias de la vida nos ayudan para bien, sea cual sea. Todo sucede para bien de los que le aman. Todo sucede para bien. Y en la palabra todo es todo completamente. Todo sucedió para bien. Todo sucedió bien. Para bien. Porque aquí está su palabra. Porque la tenemos ahora. Valora este libro. Valora lo que te va diciendo. Valora porque esta palabra Dios la revela de una manera tal. El mismo Espíritu te la hace saltar. Así que hermanos, con esa idea de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es el poder del Espíritu Santo, el dínamo de predicar, de orar, que no se quede en que hables en lenguas, no se quede en una sanidad, se queden en conversiones reales de muchas personas. Eso es avivamiento. El día que sintamos el avivamiento, cuando España siente ese avivamiento y haya conversiones en un lado y en otro, también habrá persecución, también habrá momentos duros, pero el Espíritu Santo estará guiando nuestras vidas. Así que confíe en ello y que esta semana de verdad podamos sentir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. No hablo más. Pastora, venga a orar. La verdad es que siempre pensamos en el Espíritu Santo como el que tiene más, el Dios más pequeñito, ¿no? Que tiene menos poder, porque el Padre es el que temblamos todos. El Hijo, gloria a Dios, nos salvó, lo hemos experimentado en la cruz, hemos hablado tanto de Él y tal, y el Espíritu Santo, bueno, es el que está y el que está aquí, que habita en nosotros, y bueno, pero el Espíritu Santo es Dios mismo. No hay Padre que tiene más poder, el Hijo poquito menos, y el Espíritu Santo, bueno, el Dios menor. El mismo poder, la misma autoridad, el mismo señorío, la misma santidad. Todo es el mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y Él es el que siendo tan grande
como dice tu palabra, que los cielos no pueden contener. El universo entero no puede contener todo lo que es Dios. Y sin embargo, se hizo hombre, se hizo carne en Jesús. Y el Espíritu Santo, el mismo Dios, vive dentro de nosotros. Porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este Dios Padre, este Dios Hijo, es el que vive en nosotros. Es el mismo. No hay una diferencia. No hay Dios menor y Dios mayor. Es Dios. Tres personas, un solo Dios. Amén. Y ese Dios es el que habita en nosotros. Es el que te enseña, es el que te ha hecho que puedas conocer al Padre, que puedas tener esa revelación del Hijo, que puedas entender estas palabras, el Logos, que te ha dado la fe para que puedas creer en Él. Es el que te dice, esto está mal, tienes que pedir perdón, por allí no. Es el que te da el orgullo, que te enseña, que te ministra, que te consuela, que te da fuerza, que te da aliento cuando sientes que no puedes, cuando estás en medio de una prueba y sientes que vas a desfallecer y sientes que hay algo que te sostiene, algo que no te deja tirar la toalla. Y dices, bien, esto va a pasar, voy a tirar para adelante, en Dios todo lo puedo y empiezas a sentir que tu alma, tu espíritu, todo tu ser se empieza a llenar de esperanza, otra vez de gozo, tiras para adelante, sales con fuerza. Ese es el Espíritu Santo. Ese es por el cual nuestro Señor Jesucristo hizo absolutamente todos los milagros a través del poder del Espíritu Santo. Y aquí, que mayores cosas haremos nosotros. Entonces decimos, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Por qué dónde está ese Dios de la Biblia? Está en ti. Está dentro. ¿Dónde están esos milagros que hacía Jesús? ¿Dónde está ese mayores cosas haréis vosotros? ¿Por qué no las hacéis? ¿Porque Dios no quiere? No. Porque ese Dios poderoso, que el universo no puede contenerlo y que habita dentro de ti, está dentro tuyo. Está aquí. Y dice la palabra que el don del profeta está sujeto al profeta. No es que Dios no quiera moverse. No es que Dios no quiera actuar. Te ha llamado a ti y a mí. No para que tengas vida eterna y esperar hasta que te mueras para poder disfrutar de todas esas promesas y tal. No. Te ha llamado a ti y a mí como representantes, como gobernadores, como embajadores, como mayordomos de esta tierra. Te ha llamado a ti y a mí para que ejecutemos lo que hizo su Hijo, mayores cosas, para que estos prodigios, estos milagros, todo este Dios de la Biblia pueda actuar a través tuyo. Pero si tú y yo no nos movemos, no te preocupes, que Dios nos va a hacer mover. Amén. O te mueves tú, o te muevo yo. Pero que te mueves, te mueves. Ya te lo digo yo. Dios es fiel para cumplir sus promesas, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es fiel para cumplir sus promesas? Amén. Y Él dice que en los últimos tiempos habrá persecución. Amén. Y la va a ver, porque sus hijos están dormidos. Amén. Están utilizando el Espíritu Santo ¿para qué? Para autoconsumo. Y no solo ha sido para eso. Es para que sea derramado, para que seamos testigos. Y
y testigos a través del poder, de la unción, de los milagros, de los prodigios. Claro que sí. Pero si no nos movemos, hermanos, ya te digo yo, o te mueves tú, o te mueves tú. Pero que nos movemos, nos movemos. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Él no se va a enfadar porque tú le digas, no tengo valentía, me da vergüenza, tengo miedo. Él te lo sabe. Pero comienza. Porque Dios se mueve y se glorifica en nuestra debilidad. Él se gloria en nuestra debilidad. Él sabe que tienes miedo. Y Él nos da la fuerza para vencer esos temores. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias por enseñarnos quién eres tú. Gracias por mostrarnos cada día tu misericordia, tu amor, por mostrarnos cada día, Señor, el camino a seguir. Por guardarnos hasta el día de hoy, Señor, de que nuestro pie no dé al resbaladero, de que no caigamos, Señor. Gracias por guardarnos en el hueco de tu mano. Y hoy te pido, amado Espíritu de Dios, poderoso, que tú vengas tocando, que tú vengas rompiendo toda cadena de iniquidad, que tú traigas liberación, Señor, de toda vergüenza, de todo temor, de todo miedo, de todo rechazo, Señor. Que tú abras nuestras bocas, que tú empieces a quemar ese fuego en nuestro corazón, Señor. Que el celo por tu casa los consuma. Que enciendas esa pasión en cada uno de nuestros corazones, Señor. Para que vivamos por ti. Experimentemos ya no solo, Señor, de manera a veces abstracta, a veces ni siquiera sabemos si eres tú o no, porque no te conoces. Señor, mi Dios, que tú puedas traer a cada corazón esta mañana, Señor, una revelación auténtica. Una revelación auténtica de tu presencia, de tu poder, de tu señorío en nuestras vidas. Que podamos, mi Dios, encender ese fuego en nuestros corazones y comenzar a hacer esos testigos, comenzar, mi Dios, a cumplir el propósito por el que hemos sido llamados para ti, a predicar, a levantar, a predicar y a traer, Señor, a este pueblo que tú tienes fuera, aquí dentro, Señor, y que los que estamos aquí dentro salgamos con valentía, mi Dios, con fuerza, con pasión en el corazón, sabiendo, mi Dios, que el tiempo se acaba, que el tiempo se acorta, y empezar a salir de estas paredes, Señor, a bajarte de los altares y a ponerte en tu lugar. Sí, Señor. Y a salir y predicar, y que esos prodigios, y que esos milagros, Señor, y que esas maravillas nos acompañen, oh Dios, nos acompañen, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.